Pues muy buenas noches para todos. Ya tenemos por aquí al profesor que va a estar compartiendo con nosotros la clase del día de hoy, el doctor Elionaí Pérez. Y bueno, aquí tenemos el gusto de poder estar compartiendo con él y también en algunos otros proyectos educativos. Y me gustaría, Paz, si puedes compartirles algo acerca de lo que haces para que te conozcan un poquito más. Ya lo vimos al inicio de la clase, al inicio del bachillerato, pero sería muy bueno, algunos tal vez no estaban conectados, que nos hables un poquito de lo que haces y adelante, que tomes el control de la clase para compartir. Bienvenido, doctor Elionaí, gracias por estar aquí compartiendo este día con nosotros en Bachillerato Teológico, Proyecto Semilla, Red Trascender. Gracias. Adelante. Bendiciones, doctor, Dios te bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Pues durante 32 años me he dedicado a la formación de líderes dentro de la parte eclesiástica. Me especialicé sobre todo en la parte de la educación, con el interés precisamente de brindarles herramientas a los líderes de la iglesia sobre diversos temas como metodologías del aprendizaje, neuroeducación. Y bueno, mi fuerte, por así decirlo, empecé con la parte de la teología desde los 18 años de edad. Me vine a la facultad en la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en teología. Y a partir de ahí, todo ha sido mi giro eclesiástico en la parte de teología sistemática, teología dogmática, teología patrística, bueno, todas las ramas de la teología que se puede analizar. Y he estado trabajando en el cuerpo de Cristo por más de 32 años ya, formando y capacitando a la iglesia para presentar, como dice el apóstol Pedro, presentar defensa de vuestra fe cuando sea necesario o alguien pida una respuesta de nuestra fe. Y bueno, mi fuerte también ha sido la parte de la escatología. Me gusta mucho la parte de la escatología. Y escucho muchas áreas de la escatología y bueno, vamos a tratar de resumir en este corto tiempo todo lo que es la escatología de manera general. Esto lo vamos a ver como decimos nosotros, en una vista de pájaro, porque lo vamos a ver rapidísimo, así, todos los temas, ya que la escatología, ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Pero la escatología, su función o su propósito es precisamente presentarnos a nosotros dos cosas o varias cosas. Sobre todo, la escatología nos lleva a, número uno, a, a ver la historia de la redención de manera completa. La escatología nos ayuda precisamente a ver la historia de la redención de una manera completa, ya que desde el punto de vista de la vida, de la muerte y de la resurrección. A eso le llamamos nosotros escatología personal. La escatología personal es cuando hablamos de la vida, de la muerte y de la resurrección. Y sobre todo, bueno, hablar de la vida, la muerte y la resurrección. La escatología se pone o realza, por así mencionarlo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es la primicia de este tema, la primicia de la resurrección. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Si Cristo no resucitó, vana es pues vuestra fe. Es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, el tema de la escatología nos lleva precisamente a ver el tema de la redención desde la perspectiva de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver que la escatología nos da esperanza en medio de la tribulación. La escatología no es para levantar sospechas, no es para infundir miedo en el corazón del creyente, sino todo lo contrario. La escatología es para poder dar esperanza
en medio precisamente de la tribulación, ya que cuando nosotros vemos que el enfoque de la escatología en la tribulación es solamente reflejar o mostrarnos la victoria de Cristo sobre los poderes de las tinieblas. Si Cristo venció la muerte, va a vencer toda la influencia demoníaca o toda la influencia satánica que en el periodo de la tribulación se van a manifestar. Bueno, aquí la escatología nos da la esperanza para que en el presente nosotros tengamos paz y para que podamos nosotros permanecer seguros, esperanzados en el futuro, de que si ya Cristo consumó todo en la cruz del Calvario, cuando él dijo consumado es, ahí habla acerca de todo lo que él hizo, lo terminó de manera perfecta, cabal, y por lo tanto lo único que sigue es permanecer firme en la victoria que ya Cristo nos dio. También la escatología pues nos debe de impulsar nuestra adoración a Dios, porque si nosotros nos damos cuenta en el tema de la escatología, nos invita a ver de manera general el libro del Apocalipsis, que ahí en el libro del Apocalipsis dice que habrá una adoración continua, aunque en términos humanos, hablando humanamente, diríamos habrá una adoración 24/7, pero en la eternidad no existe 24/7, estaremos adorando por la eternidad. Así que lo que hacemos en el presente, lo que hacemos en el presente es lo que vamos a hacer en la eternidad. Esto es un ensayo. Por eso cuando tú lees Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, nos van a revelar ahí la realidad de una manera más clara sobre el tema de la adoración. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer durante todo el tiempo. Y la escatología nos lleva precisamente a entender esos temas, la esperanza, la verdadera adoración y el tema de la redención. Por eso la escatología es un tema importante para nosotros dentro de la iglesia y en el estudio, sobre todo nuestro estudio como líderes, para poder dar pues respuesta a varios temas o preguntas que se pueden surgir. Y bueno, vamos a iniciar con esta parte ya que di una pequeña introducción. Déjenme ir hablando acerca de lo que es la escatología. La escatología es una rama de la teología sistemática. Como lo mencioné hace un momento, la teología no solamente es bíblica, sino que también la teología es sistemática, la teología es patrística, la teología es histórica, la teología es dogmática. Hay diferentes clases de teología, pero la escatología forma parte de la teología sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque lleva un método de estudio voy a ponerlo así, desde la A hasta la Z. Por eso es la teología sistemática y bueno, la escatología forma parte de este estudio. Pero la pregunta aquí es, ¿no? ¿Qué es la escatología? Vamos a ver qué es la escatología. Bueno, la escatología es la doctrina de las últimas cosas, de lo que ocurrirá al final de los tiempos y en particular en ocasiones de la segunda venida de Cristo. Incluye también la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma, el juicio final, el cielo y el infierno. Por eso al principio yo les decía, hay dos tipos de escatología, la escatología personal y la escatología general. Vamos un poquito despacio, esperemos abarcar todo este tema, ¿sale? La escatología personal que habla precisamente de la muerte, que habla de la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma, ¿sí? Esto es la escatología personal. Y la escatología general habla acerca de la segunda venida de Cristo, habla del juicio final, el cielo, el infierno y las resurrecciones bueno, las resurrecciones. Bueno, de esta manera se dividen las dos partes de lo que es la escatología.
Pero vamos empezando entonces cuando analizamos nosotros el tema de la escatología, pues vamos a ir analizando precisamente cómo es que todos estos eventos están escritos desde el principio de la creación. Nada, por eso dice, me encanta la palabra de Dios, porque en Eclesiastés dice el sabio Salomón, todo lo que es ya fue y todo lo que será está siendo. O sea que la escatología no es escarbarle a lo oculto, a lo místico, no es ir a buscar tesoros escondidos. No, la escatología es solamente ir a la historia en el pasado, lo que ya está escrito, es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, no hay nada que Dios no haya revelado de antemano los sucesos que han de suceder y de lo que ha de pasar en el mundo. Entonces, en un sentido más amplio, pues la escatología o los eventos del porvenir, lo vamos a poner de esa manera, afectan a tres grupos en particular. Ojo lo que voy a mencionar aquí. La escatología va a afectar a tres grupos en particular. Número uno, la iglesia. Número dos, Israel. Y número tres, los gentiles. Entonces, la escatología toma tiempo o toma un evento y lo relaciona con la casa de Israel. Número dos, la escatología enfoca el papel que va a jugar la iglesia dentro de los eventos del porvenir. Y número tres, la escatología estudia el papel que juega la sociedad, los gentiles dentro de los eventos del porvenir. Entonces, hay siete acontecimientos futuros principales que debemos de tener en cuenta en el cuadro de la escatología que vamos a encontrar en la Biblia. Hay siete eventos que nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, esos eventos que van a suceder están marcados en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis, capítulo, bueno, todo el libro del Apocalipsis. Entonces, de pasta a pasta, voy a ponerlo de esa manera, de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, estos eventos ya se venían dando, estos eventos ya se venían marcando. Vamos viendo cada uno de ellos, por favor, para que ustedes puedan tener el marco general o la idea general de aquí. ¿Cuáles son estos siete eventos? Número uno, el rapto de la iglesia. Número dos, el tribunal de Cristo. Número tres, la tribulación o conocida también como la gran tribulación. La segunda venida de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco y las cosas nuevas. He aquí, yo hago todo nuevo, dice la palabra de Dios. Entonces, estos son siete eventos que están marcados desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Alguien por ahí puede preguntar, ¿no? Me adelanto a la pregunta. La pregunta sería, pero ¿dónde puedo yo ver el rapto de la iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Dónde puedo yo ver el tribunal de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde puedo yo verificar la tribulación y la gran tribulación en el Antiguo Testamento? ¿Acaso el Antiguo Testamento habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahí en el Antiguo Testamento está inmerso el tema del milenio o el reino milenial. ¿Dónde podemos verificar todos estos datos dentro de el Antiguo Testamento y de las cosas nuevas? De eso se trata precisamente el estudio de la escatología. El estudio de la escatología nos lleva a examinar a profundidad todos estos eventos que nos llevan a nosotros a reflexionar a un estudio más basado en la conciencia. Cada vez que nosotros exhortamos a leer las escrituras, bueno, aquí nosotros le decimos a la gente, bueno, antes de leer las escrituras, nosotros tenemos que definir tres palabras que nosotros debemos de definir para poder estudiar las sagradas escrituras. Número uno,
¿qué significa escudriñar? Número uno, ¿qué significa escudriñar? Número dos, ¿qué significa indagar? Y número tres, ¿qué significa inquirir? Porque cuando nosotros solamente leemos, porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar, indagar, inquirir, son temas totalmente diferentes. Y el deseo de cada uno o el anhelo de cada uno de nosotros es que profundicemos en la palabra de Dios. Y nosotros vemos un cuadro general, vamos a ponerle de esa manera. Hay un cuadro general en lo que nosotros conocemos como un mapa escatológico. Y este mapa escatológico lo podemos poner de esta manera. La venida de Cristo, la primera venida de Cristo, que es precisamente el nacimiento virginal, bueno, desde la concepción virginal, el nacimiento virginal, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y ahí podemos nosotros ver cómo es que toda la historia se presenta de una manera tan clara frente a nuestros propios ojos para ver estos 7 eventos. No te olvides, ¿cuáles son estos 7 eventos que estamos? Número uno, el rapto de la iglesia. El tema del rapto de la iglesia es un tema muy discutido en la actualidad, porque hay muchos que tienen la postura de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros definen que la iglesia va a pasar, por lo menos va a pasar la mitad de la gran tribulación, y otros dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y bueno, el tema del rapto de la iglesia, como lo vuelvo a mencionar, es un tema muy profundo, pero a la vez muy polémico, porque incluso entre los escatólogos y teólogos no se ponen de acuerdo cuándo va a ser este evento. Y número dos, pues estamos hablando del tribunal de Cristo. Cuando la iglesia es levantada, comienzan a suceder eventos en el cielo y comienzan a suceder eventos en la tierra. Algo bien interesante. Recuerde que el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, algunos confunden la venida del Señor Jesucristo con el que es el tema que se conoce como la parousia con la segunda venida de Cristo, con el rapto de la iglesia. Nada que ver. En el rapto de la iglesia, el tema está de que Jesús está en las nubes. Él no pisa la tierra. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo pisa la tierra, porque ha llegado el tiempo de poder introducir su reino milenial. Ahí es un tema totalmente diferente. Pero ¿qué va a suceder cuando la iglesia esté suspendida? Voy a ponerlo de esa manera, suspendida en los aires, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder? Pues empieza un evento en el cielo que se conoce como el tribunal de Cristo. Ahorita lo vamos a tocar. Mientras en el cielo está el tribunal de Cristo, aquí en la tierra comienza el periodo de la tribulación y la gran tribulación, que es el punto precisamente número 3. En ese punto número 3, donde ves ahí el rayito, es el periodo de 7 años. Periodo de 7 años, o conocido también como los 7 años de paz, o el pacto de los 7 años, que ahí un personaje conocido como el anticristo hará con los enemigos de Israel y se establecerá un pacto, entre comillas, de 7 años, que la misma Biblia dice que a la mitad de estos 7 años, o sea, 3 años y medio, el anticristo mismo violará o quebrantará ese pacto y comienza el último periodo conocido como la gran tribulación. Bueno, en ese periodo de la gran tribulación, una vez que se termina con eventos apocalípticos, eventos muy fuertes que abarca desde Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17 y 18, que esos capítulos abarcan el periodo de la gran tribulación. Bueno, una vez que ya se va culminando el periodo de la gran tribulación, inicia precisamente lo que se le conoce como la segunda venida de Cristo, que es el punto número 4, cuando ya Cristo viene, pero viene ya no como cordero, sino como juez. En la segunda venida, recuerden que en la primera venida, él vino como cordero, nació en un pesebre. Ahora
en el punto número 4, que es la segunda venida de Cristo, él viene ya como rey de reyes y señor de señores, montado en un caballo blanco, montado en un caballo blanco, y detrás un ejército de personajes, algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que son ángeles. Bueno, pero viene acompañado con una corte increíble para establecer lo que se le conoce como el punto número 5, el reino milenial. El reino milenial es cuando, en el punto número 4, al finalizar el punto número 4, es cuando Satanás es atado y es lanzado al pozo del abismo. ¿Por cuánto tiempo? Pues Apocalipsis capítulo 20 dice que es lanzado por 1000 años. Ahí se inicia el reinado milenial por 1000 años. Durante esos 1000 años, pues todo el mundo, toda la sociedad descansa de todos aquellos eventos apocalípticos que ya se vino suscitando durante el periodo de la gran tribulación. Por eso cuando la gente dice, bueno, déjeme terminar aquí. Y bueno, en el milenio, una vez que termine el milenio, recuerden que es levantado, o aquí Satanás es suelto una vez más. El abismo saca a demonios en forma de reptiles y en forma de sapos, dice ahí, de ranas, y se apoderan de la mente, de la conciencia de los reyes del oriente, que también es un tema muy interesante para hablar de los reyes del oriente, y se van contra la nación de Israel. Bueno, pero ahí nosotros vemos que cuando ya el milenio termina, inicia un último evento que es conocido como el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, que ya el juicio del gran trono blanco es donde todos los seres humanos que vivieron durante el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo del milenio, logren llegar hasta ese periodo, ellos serán juzgados. Todas las naciones de la tierra, grandes y pequeños, poderosos y débiles, pobres y ricos, serán juzgados delante del gran trono blanco. Que aquí nosotros abarcaríamos un tema muy interesante, los juicios que se presentarán, porque habrá diferentes juicios en aquel día, empezando con la iglesia. Empezando con la iglesia, por eso dice la palabra de Dios que el juicio empezará por la casa de Dios. O sea, los primeros que pasaremos por un juicio es la iglesia. Después pasará Israel, después las naciones. En el juicio del gran trono blanco ya se presentará las naciones, incluso el mismo Satanás, el mismo infierno se presentará ante Dios para presentar o dar cuentas de todas sus obras, de todos sus actos. Y bueno, y al final, pues ya sabemos nosotros que entramos en el punto número 7, como las cosas nuevas, esas cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, aquí vean algo bien interesante. Por eso les digo que todo ya está escrito. Todo ya está escrito. Si tú analizas Génesis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 21, y avanzas en tu lectura de Génesis capítulo 1, avanzas hacia adelante y tú lees Apocalipsis desde el capítulo 21 y comienzas 21, 20, 19, 18 hacia atrás, va a llegar un punto en las escrituras donde se van a unir las escrituras y tú vas a decir, ¿cómo? Entonces, toda la historia que he vivido ya se había vivido en el pasado, sí. Por eso a nosotros los hijos de Dios no nos espanta, no nos asustan ni las pandemias, ni las amenazas de guerra, ni todo lo que estamos viviendo. Tal vez alguien diga, ay, entonces usted es muy valiente. No, no soy valiente, sino que solamente yo leo las escrituras y me doy cuenta que ya está escrito que todo esto va a suceder, y por lo tanto mi confianza, como lo mencioné hace un momento, es que estos eventos me acercan a mi redención final.
Ojo con lo que estoy mencionando. Estos eventos me acercan a mi redención final. Los eventos que estamos viviendo me acercan a mi eterna adoración y a mi encuentro eterno con Cristo. No debo de tener miedo, sino todo lo contrario, porque hay personas que nos dicen, pastor, usted que estudia estas áreas ¿usted cree que ya estamos viviendo en los últimos tiempos? Y yo les digo, desde el Génesis capítulo 1 estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Pero por qué? Porque el fin del mundo se ha dado ya en 3 ocasiones. El que viene no me asusta porque ya está profetizado, pero en 3 ocasiones el mundo se destruyó, ya hubo un fin del mundo. Entonces, lo que viene más adelante solamente es un reflejo de lo que ya se vivió. La única diferencia es que el fin del mundo ya no será por agua, ahora será por fuego. Yo creo que es un poquito peor. Ya no sé qué es mejor, si morir ahogados o morir quemados, ¿no? Pero bueno, la iglesia de Cristo es aquí donde nosotros como iglesia tenemos que estar esperanzados en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y es aquí donde nuestra fe se acrecenta, es aquí donde nosotros tenemos que crecer en nuestra esperanza. Por eso, lo primero que debemos de ver, el primer tema que debemos de tocar, es precisamente el tema del retorno de Jesucristo. Voy un poco rápido porque el tema es muy amplio, pero quiero abarcarlo todo y comprimirlo todo en poco tiempo, ¿sale? El retorno de Cristo. Este es el primer punto que nosotros debemos de tener presente. ¿Realmente vendrá nuevamente Jesucristo? ¿Realmente vendrá una vez más nuestro Señor Jesucristo? Él lo prometió. La primera promesa que Jesús hace sobre su retorno lo vemos nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 14. Ahí claramente Jesús dice, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Pero sin embargo voy, pero regreso por vosotros. Ahí está la promesa, la primera promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos la esperanza, la confianza, la certeza, la seguridad de que Él va a regresar. Ahora bien, esta esperanza realmente está sustentada en la palabra de Dios. Claro, realmente vendrá nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 44, dice claramente, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cuál es la exhortación? De las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie lo pueda imaginar o que lo piense. El Hijo del Hombre aparecerá. Pero ¿cuál es la exhortación? Prepararme. ¿Asustado? No, preparado. ¿Ansioso? No, preparado. ¿Estresado? No, preparado. Dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, también ahí es lo que yo les decía hace un momento. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces vendré otra vez. Esa es la promesa. Y por palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la palabra de Dios. ¿Y cómo vendrá la venida? Descenderá del cielo, ya no surgirá de la tierra, ya no nacerá en un pesebre, sino que descenderá del cielo. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, también se menciona la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, dice, por segunda vez.
date cuenta, la promesa está ahí en las escrituras. No podemos nosotros pasar desapercibido el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá por segunda vez. En Santiago capítulo 5, versículo 5, dice la palabra: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. O sea, que dice la palabra de Dios que se acerca el día del juicio, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la siguiente, no, es que debemos de esperar ansiosos a Cristo. Ansiosos no significa ansiedad, sino con ese anhelo, con ese deseo de que Él vuelva con anhelo, con santidad, con regocijo, con alegría. Eso es la palabra que debemos de esperar ansiosos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con un anhelo, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, que da testimonio de estas cosas. Dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál debe de ser nuestra oración? Sí, ven, Señor Jesús. Bueno, algunos tienen temor de hacer estas oraciones, ¿va? Ven, Señor Jesús. Es que no estoy preparado todavía de que Él venga. Bueno, es que somos líderes, somos pastores, debemos estar preparados. ¿En qué? En santidad. Porque dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo debemos de vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Y dice: y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, sobria, justa y piadosamente. Y bueno, debemos de estar contentos, no debemos estar tristes. Pero pastor, mis hijos están pequeños. Dale gracias a Dios que están pequeños. Todavía la maldad no ha inundado sus corazones ni sus mentes. Si Cristo viene siendo nuestros hijos pequeños, gloria a Dios. Y si ellos ven el avance de la tecnología y todo lo que se proyecta en el futuro, pues también gloria a Dios. Solamente que como padres cumplamos lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino, que cuando llegue a ser viejo no se aparte de ello. Entonces, como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, una responsabilidad social, una responsabilidad en todos los ámbitos de la vida, y debemos estar regocijándonos constantemente en medio de las pequeñas tribulaciones, como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde dice: más nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Padre, te ruego que los guardes del mundo. Te ruego que los protejas del mundo. Él nunca pidió que nosotros fuéramos cristianos ermitaños. Él nunca dijo: tienes que romper relaciones con el mundo. No, dijo: guárdalos del mundo. ¿De qué? De su sistema mundanal, del sistema de pensamiento mundanal de ellos. Pero estamos inmersos en este mundo porque como cristianos tenemos la responsabilidad social de ganar al mundo para Cristo, de extender el reino de los cielos en la tierra aún antes de su venida. Y tenemos que hacerlo con alegría. Ahora bien, no sabemos cuándo volverá. Eso sí, mis amados, no sabemos cuándo va a volver Él. Dice la palabra de Dios: cuando menos lo esperemos. Ahí en Mateo 24:44. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie lo espera. Nadie. Estaremos tan envueltos, la sociedad estará envuelta o tan envuelta en los deseos, en las distracciones, en todo. Y nadie lo esperará. Así será la venida de Cristo, del Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 25, versículo 13 dice: venid pues, porque no sabéis el día, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos.
Pastores que profetizaron que Cristo venía en el 2030 y tanto. No le creáis, porque dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, los apóstoles, anunciamos otra cosa que no está escrito en los evangelios, seamos anatema. Y si aún un ángel del cielo viene y les anuncia otra cosa, no le creáis, también tal ángel sea anatema. No podemos nosotros caer en el enredo de aquellos que especulan y sacan cálculos matemáticos y que Cristo nació en tal fecha y que estos y comienzan a sacar cálculos. Entonces Cristo viene. La Biblia nos da algunos rasgos, pero no nos dice la fecha. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Lo que acabamos de leer, por ejemplo, la Biblia nos habla que Cristo va a venir en una de las 7 fiestas establecidas para el judaísmo. Por ejemplo, aquí va. Cristo nació en el tiempo, ¿en qué tiempo Jesús nació? En el tiempo de la Pascua. Jesús nace en el tiempo de la Pascua y los panes sin, perdón, Jesús nació en el tiempo del Sucot, perdón, es el tiempo de los tabernáculos. Jesús nace en el tiempo de los tabernáculos. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitar significa tabernáculo. Entonces Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos, del Sucot. Jesús muere en el tiempo de los panes sin levadura o en el tiempo de la Pascua. Entonces, ¿en qué fiesta va a venir Jesús? En la fiesta de las trompetas, lo acabamos de escuchar. Pero ahora bien, todos los años se celebran estas 7 fiestas. Por lo tanto, nadie puede decir, entonces el próximo año puede venir Cristo. No puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en cualquier momento, pero hay un indicio en que en la venida de Cristo va a suceder en el toque de las trompetas, en la fiesta de los chofares. O sea, cuando las trompetas suenen, en ese momento Él va a aparecer en las nubes. Nadie sabe el día y la hora. Marcos capítulo 13 versículo 32 al 33, que dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Pero de aquel día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Bueno, el Hijo en condición humana no sabía en qué momento iba a aparecer. Luego entramos precisamente al tema de lo que es el rapto de la iglesia, que hace un momento yo les decía que es un tema pues medio polémico, quisquilloso, pero bueno, hay 2 pasajes que describen el rapto de la iglesia. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Bueno, en esta oportunidad solamente vamos a estudiar la porción de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿no? En esta oportunidad, porque te digo, lo vuelvo a retomar, es muy profundo este tema. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, que dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, o sea, no todos gustaremos la muerte, no todos gustaremos la muerte, pero seremos transformados. ¿En cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final del toque de la trompeta. Entonces, ¿para qué se va a sonar la trompeta? Se va a sonar en primer lugar para que los muertos en Cristo se levanten de las tumbas. Ahí está una resurrección. Se levanten de la tumba y se unan con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y los que estemos vivos, ¿qué dice la palabra? Seremos transformados, seremos arrebatados. Pero este evento es glorioso y es poderoso. O sea, todo lo que hoy en día la física cuántica nos habla de la desintegración de la materia, va a suceder en el momento del arrebatamiento. La materia, tal como lo conocemos, va a ser un evento de desintegración. ¿Nos va a doler? No, será en un abrir y cerrar de ojo, porque al momento que seamos desintegrados, seremos transformados a la imagen y a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18,
tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de fomentar en este evento del arrebatamiento? La esperanza. Si estamos muertos, resucitaremos. Si estamos vivos, seremos transformados. La esperanza para los muertos en Cristo. Muchos estaban tristes y decían, es que, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con nuestros antepasados, Quetzalcóatl, todos estos aztecas, los mayas, los otonecas y todos ellos? ¿Qué va a suceder, pastor, con ellos? Ellos van a ser levantados también y van a ser levantados de donde estén, porque no todos nuestros ancestros adoraban a los dioses que ellos tenían. Unos tenían temor de un Dios superior al trueno, al viento, a la lluvia, al fuego, y creían en un poder sobrenatural y más elevado que todos, y ellos murieron creyendo en eso. Entonces todos ellos, aunque no escucharon el evangelio, sus conciencias, la ley que fue escrita en su conciencia, les hará justicia en aquel día. A nosotros los cristianos, la fe en Jesucristo nos hará justicia. Y los que mueran conforme a la ley de Moisés les hará justicia. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, la resurrección de los muertos es un tema que nos lleva a nosotros a, a poder, sobre todo, a entender cuál es el propósito de nuestro Dios, cuál es el propósito de lo que nosotros tenemos que ver durante este periodo. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús con él a los que han dormido. O sea, Cristo la primicia de los que murieron y Cristo el que levantó es el mismo que levantará a los muertos. Versículo 15 dice, porque os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, imagínate aquí Pablo, ¿no? Me encanta Pablo. Pablo, híjola, me da ternura el apóstol Pablo, porque aquí Pablo revela su corazón y él tenía la esperanza de ver la venida del Señor Jesucristo. Observa, escucha lo que dice, nosotros que vivimos, se involucra, y dice Pablo, los que estamos vivos todavía, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, del Señor. De ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Pablo tenía la esperanza de no morir. Él tenía el deseo de ver a Cristo venir en gloria y ser transformado. Esto es en primera de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses, Pablo cambia su mentalidad, cambia toda su ideología. En versículo 16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ahí se vuelve a involucrar a Pablo, luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Te das cuenta que Cristo no pisa la tierra? Cristo se queda en las nubes. Él está ahí esperando en ese evento tan glorioso que es el arrebatamiento de Cristo. ¿Cuándo será el arrebatamiento? No lo sabemos, como la segunda venida, no lo sabemos tampoco, ¿no? Solamente nos invita a que estemos preparados. Ahora bien, entramos al tribunal de Cristo, pero no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Antes de continuar con estos puntos, podemos abrir un paréntesis, Pastor Arturo. ¿Sí? Abrimos un paréntesis. ¿Alguien tiene alguna duda del tema? No me saquen otro tema porque no les contesto. A ver, dudas, preguntas, algún comentario, algo que quieran añadir. No lo sé, algo que quieran decir. Vamos, anímense, anímense. Bueno, pues en lo que se anima alguien, yo tengo una pregunta. Últimamente, como vemos como sociedad todo este relativismo moral que estamos viviendo, que no es muy prevalente, Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 3 nos habla de la gran apostasía, doctor Relinay. ¿De qué manera usted cree que podemos interpretar esa gran apostasía dentro de aquí en nuestras iglesias hoy en día? Ujú. Definamos la palabra apostasía. Definamos Ujú. la palabra apostasía. Qué es
la apostasía? La apostasía, en palabras muy sencillas, la apostasía es negar lo que antes creías, lo que antes creíamos. Muy buena pregunta, Johnny, ¿va? Sí, Johnny. Muy buena pregunta. La apostasía. La apostasía es negar lo que antes creíamos. Bueno, dice el apóstol Juan, en primera de Juan dice, ¿de dónde saldrán los anticristos? Los anticristos ya están entre vosotros y han surgido de vosotros. O sea, el anticristo no va a salir de la sociedad mundanal, del mundo, va a salir de la iglesia. Los anticristos son aquellos que están en contra de que un día creyeron en el Mesías, aceptaron a Cristo, a Jesús como Señor y Salvador, y ahora lo niegan. ¿Como quiénes o como cuáles? Como aquellos que dicen, es que tú crees tú crees en Jesús, pero Jesús no es bíblico. Nosotros tenemos que creer en el Yeshua escrito. Y comienzan, y para que tú seas salvo tienes que aprender hebreo, tienes que aprender tienes que practicar las tareas. Una vez que ellos habían recibido la gracia, una vez que ellos recibieron su esperanza en base a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, volvieron a los rudimentos de la letra, a los rudimentos de la esclavitud de la ley. Es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3. Habiendo conocido a Cristo, ahora lo negáis y habéis sido hechizados, habéis sido encantados, embrujados para volverse a los rudimentos de la letra que mata y no edifica. Bueno, la apostasía se aplica para aquellos que en su momento recibieron a Cristo y ahora lo niegan. ¿Esto se va a incrementar? Sí, el porcentaje va a crecer en los últimos tiempos. Acabas de mencionar algo bien interesante, Johnny, el relativismo moral. El relativismo moral, como dijo nuestro actor Chespirito, sin querer queriendo, lo hemos aceptado aún dentro de la misma iglesia. Le abrimos la puerta al relativismo moral. Es que lo que es tu realidad no es mi realidad. Tú interpretas las cosas conforme a tu realidad, pero mi realidad no es lo que tú estás viendo. Mi realidad es esta. Ese es el relativismo moral. Cuando hacemos juegos de palabra para confundir, es que lo que tú estás viendo no es lo que yo estoy viendo. Para mí esto no es malo, para ti es malo. Bueno, es malo, pero para mí no. Ese es el relativismo moral. Lo que antes era inaceptado, hoy es aceptado. Como una broma, ¿no? Como una broma, hubo un predicador de un gran avivamiento, y dice que un día llegó a un pueblo y le dijeron, predicador, usted ore por los alimentos. Y le dicen, y dice él, ¿y qué hicieron de comer? Pues hicimos un puerquito, un cochito, dice, horneado para que comamos. Y él bromeando dice, lo que Dios maldijo, yo no lo puedo bendecir. Sí, o sea, sabiendo que el cochito, pues, en el Antiguo Testamento, está prohibido, y él en forma de broma dijo, lo que Dios prohibió, yo no lo puedo aceptar, haciendo una broma. Al final sí, comió y todo eso, ¿no? Pero, es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos barnizando las cosas del mundo y poniéndolos en el púlpito. Esa es una tristeza y a eso le llamamos relativismo moral y la apostasía que se está viviendo ya la iglesia. Pero la gran apostasía se va a vivir cuando precisamente el anticristo aparezca. Ahí sí va a aparecer la gran apostasía. ¿Vale? Ok, muy bien, muy buena respuesta. Por aquí están unas preguntas en el chat que dice, ¿es posible que la tecnología como la inteligencia artificial y los avances en el monitoreo global sea una manifestación de la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis? Nada de eso. No, la tecnología es parte del avance de la ciencia, como dijo Daniel. La ciencia aumentará. La tecnología tiene dos caras, una positiva y una negativa. La tecnología depende de cómo lo podemos estar utilizando. La tecnología puede ser un arma para la iglesia para contrarrestar el avance de la apostasía. ¿Sí te das cuenta?
Incluso me da risa porque estaba chateando, platicando con la inteligencia artificial y le decía, háblame un poquito del anticristo. Y mira lo que me contesta y me dice, no está permitido en mis códigos hablar de ese personaje. Imagínate, fue la expresión de la inteligencia artificial. Por eso te lo vuelvo a repetir, la inteligencia artificial es una espada de dos filos. Lo tomas para contrarrestar el avance de las tinieblas, el avance de la apostasía, o apoyas el avance de la apostasía conforme a todo eso. Ahora, todo esto es un cumplimiento. Dice Daniel, ¿no? Que la ciencia aumentará. Esa palabra, la ciencia aumentará, Johnny, tiene dos significados. Número uno, la ciencia como la conocemos hoy en día y el conocimiento de la palabra de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? Para el pueblo de Israel. La ciencia aumentará como la tecnología que conocemos hoy en día. Pero bueno, esto no es la marca de la bestia. La marca de la bestia está desde Génesis capítulo 3, capítulo 4. Ahí está la marca de la bestia ya establecida. Pero no nos hemos dado cuenta y muchas veces nosotros mismos predicamos de eso y no sabemos cómo interpretar que la marca de la bestia ya viene desde Génesis, desde Génesis. Ahí está la marca de la bestia impuesta. Solamente se va a dar a manifestar porque va a ser una manipulación de un sistema del anticristo, un sistema político, religioso, comercial. Y ahora sí, hay dos palabras que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo que es la globalización y el globalismo. Ojo, son dos palabras diferentes, globalismo y la globalización. La IA, la inteligencia artificial, el avance, lo que es el monitoreo global, pertenece precisamente a la globalización. Y el globalismo es la doctrina que el anticristo va a predicar para poder sustentar sus creencias y poner la marca de la bestia. Que vamos a llegar al punto, al grado donde ya no existirán fronteras. Sí, vamos a llegar a ese punto donde ya no va a existir frontera. A eso le llamamos globalización. Las fronteras se romperán y vamos a atravesar solamente con una marca. ¿Cómo va a ser la marca? Todavía no lo sabemos, pero ahí va a estar. Tal vez sea una credencial, tal vez sea un microchip, un nanochip, no lo sabemos todavía. Pero bueno, la marca de la bestia ahí está. Pero lo vuelvo a repetir, esto lo venimos arrastrando desde Génesis. Ok. Por aquí hay otra pregunta del alumno Daniel Ramírez que dice, si todos vamos a rendir cuentas cuando nos muramos, ¿no somos tratados a la hora de nuestra muerte? No, 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 no. Aquí la pregunta está mal formulada. Mm. El rapto es una cosa y la resurrección es otra cosa. Los muertos no son raptados, son resucitados. Los muertos son resucitados. Los raptados son para los que quedemos vivos para ese tiempo final. A eso nos referimos. Entonces, todos vamos a rendir cuentas. Sí, claro. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, el cuerpo vuelve a la tierra como era, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿A qué vuelve a Dios el espíritu? A rendir cuentas. Primera de Corintios capítulo 6. Sí, capítulo 6. Dice el apóstol Pablo ahí, dice que todos compareceremos, todos estaremos delante de Dios, rindiendo cuenta de nuestras obras, hayan sido estas buenas o hayan sido malas. Pero daremos cuenta, todos daremos cuenta delante de él. Sí. Ok. Siguiente pregunta de la alumna Carla. ¿Todos vamos a llevar la marca de la bestia? Yo no, yo no. No, no. Aquel que lo quiera llevar, pues aténgase a las consecuencias, ¿va? Porque la marca de la bestia va a ser la credencial para comprar y vender. Solamente la marca de la bestia, pero no todos vamos a llevar. Eso va a ser opcional. Va a haber una campaña, de marketing para promover la marca de la bestia si alguien quiere tener la libertad de comprar y vender, que a eso le llamamos globalismo. El globalismo es la doctrina que el anticristo va a practicar para imponer más adelante ya su marca.
¿sí? Entonces, no todos. Los hijos de Dios estamos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la marca del Espíritu Santo, más los hijos del diablo, pues estarán sellados por la marca del anticristo, pero no todos. Y creo que cada vez lo van a utilizar, ¿no? Para esa marca, pues va a estar haciendo mucha presión, ¿no? A todos esos hijos de Dios para que, oye, tienes que hacerlo. Todo tu contexto cada vez se va a presionarte para que lo tengas que hacer, para que te la pongas. Y siguiente pregunta para así continuar. Dice la alumna Laura Ríos, ¿quiénes serán salvos? Todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16, 17, dice ahí claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue más adelante, ¿no? Y aquellos que conocieron serán salvos, mas los que no conocieron serán condenados. Entonces, ¿quiénes serán salvos? Aquellos que aceptaron, número uno, a Jesús como su Señor y Salvador. Número dos, que reconocen que Jesús fue enviado por Dios a través del Espíritu Santo, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en un vientre virgen y nació de una virgen y que murió, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. El que confiese eso será salvo, pero el que niegue será condenado. Me permiten una intervención. Referente a lo que comenta por aquí la marca de la bestia. Las diferentes corrientes que nos mencionó el maestro, si nuestra creencia es que vamos a ser raptados, entonces no tendríamos por qué preocuparnos por la marca de la bestia, porque la marca de la bestia vendrá después del rapto. O sea, creo que eso es algo que necesitaríamos nosotros tener claro en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra creencia, de que si estamos en un sepulcro, seremos levantados, si estamos vivos, seremos raptados. Entonces, la marca de la bestia será para los que se queden. Pero, pues, por eso mencionaba el profesor, estemos preparados, preparados, no asustados, no ansiosos, no deprimidos, o sea, estemos preparados, porque la preparación tiene que ver con que puede pasar en cualquier momento. Nada más, eso. Así es, sí. No, bueno, la mayoría de los cristianos, la mayoría de la iglesia acepta la doctrina del arrebatamiento antes de que inicie la la tribulación. La tribulación. La mayoría acepta esa doctrina. Y bueno, nos conviene creerlo así. Nos conviene a todos creer que la iglesia va a ser arrebatada antes de que inicien estos eventos, ¿sí? Y bueno, no seremos, tal vez veremos albores, tal vez veremos albores de del inicio de la tribulación. Pero bueno, esperemos en Dios verlo o no verlo, ¿sí? Pero aquí es nuestros hijos, nuestras generaciones, los que vienen atrás, ¿sí? Muy bien, gracias, Pastor Este, Arturo. ¿Continuamos, doctor Elionaí, o hay todavía unas preguntas pendientes? ¿O ya hasta el final? Si quieren lo vemos al final. Avancemos un poquito más con el tema. Nada más, ahí me acuerdo. Bueno, Johnny, ¿te acuerdas dónde nos quedamos con las preguntas? Eh, Ok. El Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo es el primer evento que nosotros estaremos presenciando. Una vez que la iglesia es arrebatada, una vez que la iglesia, este evento del Tribunal de Cristo no es para los mundanos, no es para los mundanos. Este evento del Tribunal de Cristo es para la iglesia. Ojo, voy a hacerlo despacio, ¿sale? Es para la iglesia, no es para todo el mundo, es solamente para la iglesia. Yo siempre menciono, pero muchas veces se confunden algunas personas cuando digo, es para la verdadera iglesia. Y algunos dicen, entonces, ¿existe una falsa iglesia? Sí, claro, existe una falsa iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, será levantada en el arrebatamiento. La resurrección de Cristo, los que murieron en la fe en Cristo serán levantados de sus tumbas
y estarán delante de Cristo en las nubes, y nosotros los que vivamos, los que seremos arrebatados, estaremos con él también en las nubes. En ese momento que la iglesia es levantada, rápidamente empieza los eventos en la tierra y los eventos en el cielo. Y ahí en el cielo empieza precisamente el tribunal de Cristo. Pero ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué es para nosotros la iglesia? Porque dice Romanos capítulo 14, verso 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que todos los que en esto, ojo con lo que voy a mencionar, en este evento del tribunal de Cristo, no hay condenación. Ninguno de los que estén presentes en el tribunal de Cristo serán condenados. O sea, aquí la frase, aquella famosa frase que dice, apártate de mí, maldito, al lago de fuego, no se escuchará en el tribunal de Cristo. Y apartará a su mano derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Aquí no se mencionará esto. Aquí la iglesia que fue arrebatada, los que murieron y estuvieron esperanzados en el regreso de Cristo, y los que estén vivos y sean transformados, ellos entrarán a este tribunal de Cristo, pero para poder recibir una recompensa, no condenación. No hay una condenación. La condenación se da en el juicio del gran trono blanco. Aquí en el tribunal de Cristo es pura recompensa. Por eso el apóstol Pablo menciona algo que siempre me ha llamado la atención en 1 Corintios, creo que es, a ver si estoy cierto, déjeme buscarlo. 1 Corintios capítulo 3 creo que es. A ver. Sí, aquí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 en adelante, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra, ahí está la clave, la obra de cada uno será evidente, pues el día lo dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Entonces, si permaneciere la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por el fuego. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, él nos pone elementos, materias primas para edificar. El fundamento ya está puesto, es Cristo. Pero tú y yo somos responsables de cómo estamos sobre edificando en el fundamento que ya tenemos. Estamos aquí. Y Pablo dice, oro, plata y piedras preciosas. Esta es una interpretación personal. No lo vas a encontrar en ningún libro, es una interpretación personal. Para mí el oro habla acerca de la divinidad, de la unción, de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero el Espíritu Santo no puede estar presente si no tenemos la plata. La plata es la redención, la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros aplicamos la sangre redentora de Cristo en nuestra vida y reconocemos que Él es el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da de su unción, nos da de su presencia y nos activa en dones, que esos son las piedras preciosas, nos activa en dones.
los frutos del Espíritu Santo brotan en la vida del cristiano. Pero a otras personas dicen, no, eso de orar, eso de leer la Biblia, mejor leo un libro de superación personal, que eso me ayuda más, me motiva. ¿Estás edificando con qué? Con madera, con heno y hojarasca. Eres cristiano, no dejas de ir a la iglesia, das tus diezmos, das tus ofrendas, pero no oras, no lees la Biblia, no sales a evangelizar, pero estás ahí. No te has salido del camino, sigues el camino angosto. Voy a ponerlo así de esta manera. Todos morimos, todos somos arrebatados. Aquellos que tuvieron la unción, los frutos del Espíritu, tuvieron los dones del Espíritu, fueron arrebatados con aquellos que no oraban, con aquellos que no leían la Biblia, pero no dejaban de asistir. Ahí estaban los domingos. No tomaban, no fumaban, no eran adúlteros, no eran fornicarios, cuidaban bien a su familia, eran de buen testimonio, pero no oraban. Bueno, construyeron, edificaron su vida sobre heno, con madera, heno y hojarasca. En aquel día, pues dice el fuego. El fuego habla de juicio. Un juicio que donde será probada la obra de cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste? La pregunta número uno, que probablemente allá en el cielo se nos haga. ¿Qué hiciste? No, pues, mira, Señor, pues, yo iba a tu casa, diezmaba, pero pues no estaba comprometido. Tu casa, lo que tú edificaste con madera y en hojarasca será quemado. Y tal vez tú digas, pero voy a ser reprobado, voy a ser lanzado al fuego. No vas a ser lanzado al fuego de eterno, sino no vas a recibir recompensa. Simplemente no vas a recibir recompensa. Déjame hacerte una analogía. Probablemente aquel que pues se consagró al evangelismo, a misiones, se buscaba de Dios, tenía dones, talentos, se consagró a Dios. En aquel día Cristo le diga, wow, tienes muchas obras muy buenas, edificaste muy bien tu vida espiritual. Mira, te entrego esta corona llena de piedras preciosas, una diadema hermosa, como dice el apóstol Pablo. Me espera la corona, dice el apóstol Pablo, ¿no? La corona incorruptible que el juez justo me dará en aquel día. Se le entregue con piedras preciosas, diamantes, zafiros, lo que sea, ¿no? Hay increíble. Y aquel que edificó con madera, heno y hojarasca, no se fue al infierno porque ya fue arrebatado. Yo siempre lo digo así, si ya fuiste arrebatado, ya ganaste. Yo sé, te voy a decir algo. Yo sé que la salvación no lo ganamos por panzazo, pero solamente es un deseo. Ya si fuiste arrebatado, ya pasaste la prueba y entraste al cielo a panzazos, aunque no recibas ninguna corona, ninguna recompensa, pero solamente porque fuiste fiel, pero no hiciste ninguna obra misionera, no evangelizaste, no hiciste nada, pero pasaste, llegaste. El tribunal de Cristo es para las recompensas, no es para la condenación. Por eso menciono una vez más que más bien dicho, este evento poderoso que es el tribunal de Cristo, es un término, ¿no? Que se utiliza para, bueno, en el griego es la palabra bema, que señalaba una plataforma donde tenemos que pasar para estar frente a Cristo, para recibir la recompensa, como cuando pasan los primeros 3 lugares, ¿no? De las Olimpiadas, primero, segundo y tercer lugar. El primero, oro, la segunda, plata, el tercero, pues, bronce, ¿no? Ganó una medalla, así va a ser lo mismo. Vas a pasar el primer lugar. Arturo Ruiz, pase, le ganó la medalla de diamantes. Johnny ganó la medalla de oro. Y pues fulanito de tal, el Leonaí ganó la medalla de plata y otro recibió la medalla de bronce. Pero pasamos, ganamos todos. Por eso dice la palabra de Dios, es necesario que todos comparezcamos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar por las obras que vamos a recibir? No, porque la recompensa se va a dar, la corona de vida. Hay coronas que se nos van a entregar.
porque la Biblia lo menciona en Santiago, en Apocalipsis, Pablo a Timoteo, Pedro lo menciona, Pablo lo vuelve a mencionar en Tesalonicenses, en Filipenses, en Corintio. Pablo menciona que hay diferentes tipos de corona y probablemente alguien no reciba ninguna corona, pero no significa que fue condenado, porque está la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de gozo, está la corona incorruptible, la corona del vencedor. Y habrá pérdidas, sí, habrá vergüenza, híjole, pero tú nunca faltabas a la iglesia, pero no recibiste, sentirás vergüenza, pero no serás condenado. Seremos expuestos, pero no seremos condenados, porque el tribunal de Cristo no es para eso. Y entramos al tema de las resurrecciones, ¿no? Porque aquí es otro evento que va a suceder escatológicamente. La Biblia nos enseña que habrán varias resurrecciones, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, cada uno en su debido orden. Cristo, número uno, esta es la primera resurrección. Cristo, luego los que son de Cristo, la segunda resurrección en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, o sea, después del milenio vendrá una última resurrección. Entonces, habrán tres tipos de resurrecciones dentro del marco de la Biblia, dentro del marco de lo que es la palabra de Dios. Entonces, estas resurrecciones, bueno, lo vamos a disfrutar. Los que creímos en Cristo y vivamos y muramos en esta temporada, seremos resucitados juntamente con Cristo. Entonces, Cristo ya resucitó. Él es la primicia de los que durmieron. Entonces, muchas religiones creen en la resurrección, no solamente nosotros. Por ejemplo, el Islam, en el Sura 75, en el capítulo 75, versículos 1 al 6 del Sura, habla acerca de que el Islam enseña el tema de la resurrección. Entonces, el zoroastrismo, también que es una filosofía, también enseñaba acerca de la resurrección. No somos los únicos. Los judíos creen en la resurrección. El hinduismo habla de la resurrección. Y nosotros como cristianos creemos y enseñamos acerca de la resurrección. Y este tema de la resurrección es muy importante dentro de la base de la fe cristiana, porque no podemos predicar a un Cristo que no resucitó, sino todo lo contrario. Ahí tenemos que hablar, por ejemplo, pastor, en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Yo no le llamaría resurrecciones en el Antiguo Testamento, yo le llamaría reanimaciones en el Antiguo Testamento. Reanimaciones, porque la resurrección es cuando una persona se levanta entre los muertos y no vuelve a morir. Y solamente Cristo vivió ese evento. Él se levantó y no está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí de ahí vendrá por segunda vez. Él está vivo. Pero las reanimaciones, como cuando Elías reanimó al niño, en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando Eliseo también resucita o reanima a un niño, cuando vemos nosotros reanimaciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son reanimaciones, como por ejemplo el evento sobrenatural de Lázaro, fue una reanimación, volvió a la vida, pero volvió a morir y hasta el día de hoy ya nunca más se ha vuelto a levantar. Entonces, hoy en día vivimos reanimaciones de personas que han muerto y se han reanimado y han vuelto a la vida por una oportunidad divina, por un plan divino, por algo que Dios tiene planeado ahí establecer. Entonces, vemos nosotros que en este tiempo nosotros tenemos que ver también el tema de las bodas del Cordero, que es un tema que también apunta al final de los tiempos, ¿no? Las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero es el evento cuando aquí tenemos que señalar algo bien interesante.
Aquí, perdón, la cronología de la resurrección. Cristo se levantó, los creyentes en Cristo se levantan. En el tiempo de la tribulación, muchos serán resucitados al final de la tribulación. Y bueno, estos eventos cronológicos de la resurrección son eventos que vamos a ver dentro de la escatología. Las bodas del Cordero, que la Biblia nos hace ver que la iglesia es la novia del Cordero, a quien un día será su esposo, porque dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Y también podemos ver Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33 y Apocalipsis. Entonces, las bodas del Cordero. Aquí tenemos que ver algo bien interesante. Israel, primero, cuando inicia todo el tema de la redención, Israel era la novia de Jehová, era la novia de Yahvé. Pero porque él lo rechazó, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Bueno, porque Israel lo rechazó, imagínate lo que Dios hizo. Sometió a Israel a un juicio temporal, o sea, en ese tiempo, sometido a una rebeldía y a una desobediencia para que nosotros alcanzáramos salvación. ¿Cómo es posible eso? Sí, Pablo lo menciona en Romanos, que Dios sometió a Israel a un juicio temporal para que nos diera a nosotros la oportunidad de conocerlo. Israel es rechazado, la iglesia es levantada como la novia de Cristo. En el juicio final, ¿quién será la novia? Todos aquellos que creyeron en el Mesías, tantos judíos como gentiles, los que recibieron a Cristo serán conocidos como la novia. Pero Mateo menciona los invitados. ¿Y quiénes son los invitados? La casa de Israel. La casa de Israel, los que creyeron durante el periodo de la gran tribulación, ellos serán los invitados para la boda del Cordero. Es interesante, por eso dice la palabra de Dios. Alguien me preguntó y me dice, pastor, ¿tendremos una segunda oportunidad? No, señores, la segunda oportunidad no existe, es solamente una oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. No existe una segunda oportunidad. Pero pastor, los que se queden en la tribulación, entonces tienes idea o tienes tú el pensamiento de quedarte en la gran tribulación. Si tienes el pensamiento de quedarte en la gran tribulación, entonces aprovecha la oportunidad que vendrá ahí. Pero para la iglesia es solamente una oportunidad. Ahora, para aquellos que se quieran quedar en la gran tribulación, les doy unos consejos. Apúntenlo para que lo peguen en el refrigerador y no se les olvide. Número 1, no te dejes marcar por la bestia. Número 2, huye lejos donde no exista inteligencia artificial ni exista Wi-Fi. Número 3, comienza a comprar cosas no perecederas. Comienza a almacenar agua, alimento no perecedero. Haz un búnker por si alguien decide quedarse en la gran tribulación, por lo menos tenga para comer unos meses más, ¿no? Porque después vendrá el juicio más fuerte, ¿no? Bueno, eso no nos toca tocarlo, ¿no? En este tema, porque es muy profundo por el periodo de la gran tribulación. Aquí tocando el tema, ¿no? El periodo de la gran tribulación. Se entiende por tribulación el periodo de los 7 años que ha de mediar entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese periodo de 7 años. Y también se conoce el tiempo de la tribulación como la semana 70 de las profecías de Daniel, que no podemos profundizar mucho en eso, pero sería interesante hablar de la 70ª semana de Daniel. Algunos pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan que este será el periodo previo del día del Señor, o sea, la parusía, la segunda venida. El periodo de la gran tribulación se divide en 2 tiempos, ¿no? Solamente para nuestro estudio. Los primeros 3 años es la preparación del sistema del anticristo, el levantamiento del falso profeta, el resurgimiento de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia se divide en 2, la Babilonia religiosa, la Babilonia política, que se levantará en este periodo, que será un sistema que el anticristo utilizará como plataforma para lanzar su proyecto 666. Durante este periodo de la plataforma del 666, comenzarán a sonarse las trompetas que están en el Apocalipsis, y mientras una trompeta suena, una copa de la ira de Dios es derramada,
Entonces son 7 trompetas, son 7 copas de la ira de Dios. Las últimas 2 trompetas y las últimas 2 copas de la ira de Dios están destinadas para el anticristo, para el falso profeta y para la bestia. Para ellos es destinado. Y bueno, y dice que aún en este periodo de gran tribulación, la sociedad no se arrepentirá, sino todo lo contrario, blasfemará, blasfemará y blasfemará y hablará mal contra el Mesías, contra su Dios, y dice que le saldrán úlceras. Bueno, es un estudio profundo ahí, pero es un periodo muy fuerte. Y bueno, después de ese periodo de la gran tribulación o el periodo de la tribulación, viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, ahora sí. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escamparán más. Dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Te das cuenta que aquí Pablo ya nos está enfocando a una venida, a la parousia de Cristo, pero nos está diciendo que este evento será un evento glorioso, todo ojo lo verá, probablemente los satélites que existan van a televisar la venida de Jesucristo, no sé cómo vaya a ser eso, pero Jesucristo no va a venir ni a Ecuador ni a México, que el Mesías va a poner sus pies en aquel monte donde les dijo, bye bye discípulos, nos vemos hasta la segunda temporada de mi venida, allá en el Monte de los Olivos. Ahí va a poner sus pies, él descenderá ahí y dice que será un evento glorioso porque el Monte de los Olivos se va a rasgar a la mitad y bueno, ahí se descubre el Valle del Gemido, que se le conoce el Valle del Armagedón, ¿sí? Y ahí lo que se le conoce como el ombligo de la tierra, y es cuando ya a los demonios salen del abismo, se apoderan de los reyes del oriente, van contra Israel para arrematarlos y destruirlos, pero Cristo desciende y saca, dice, los destruye con la espada de su boca, o sea, con el poder de sus palabras destruirá al anticristo, y ahí será el fin de todas las cosas. Por fin, en el sentido del fin, es que la maldad será atada por los siglos de los siglos y nos vamos al final del glorioso reinado milenial, donde ya Cristo establece su reino, donde dice Pablo que cuando nos referimos al milenio, hablamos del periodo que será posterior a la segunda venida del Señor Jesucristo, tiempo en el cual Jesús reinará desde Jerusalén. Ahí está la capital mundial de ese periodo. Será Jerusalén. Jerusalén se volverá la capital de todo el imperio. Y ahí viene pues ya el final de todos los eventos. Así que muchísimas gracias. Muy, la clase estuvo muy, estoy en shock, ¿no? Apenas estoy procesando con mi Windows XP toda la información. Muy bien. Seguimos con las preguntas de los alumnos e igual a todo el alumnado, si quieren, preguntar, activen sus cámaras, y sus micrófonos en lo que contestamos las que estaban pendientes. Bien, las que siguen, dice, los que son cremados, ¿cómo será la resurrección? La cremación solamente es el avance del proceso de la descomposición natural, ¿sí? La cremación, pues de las cenizas ellos se levantarán. Recuerden que para Dios no hay nada imposible. Y alguien puede decir, pero ¿estamos nosotros de acuerdo con la cremación? Bueno, ya esa es ya cuestión de cada uno de nosotros, cómo queremos, ¿no? Si queremos ser cremados o queremos ser sepultados, o quieres nacer en un arbolito o que te hagan un diamante con tus cenizas, ya es decisión de cada uno, ¿no? Ya no importa. ¿Por qué lo digo? Porque muchos en el tiempo de Roma, bajo el imperio de Nerón, Diocleciano, muchos cristianos fueron quemados en las hogueras y la pregunta sería, ¿y ellos cómo van a resucitar? Es como que alguien me dijera, pastor, ¿y aquellos que fueron devorados por leones, cómo van a resucitar? ¿Sí? Pues para Dios no hay nada imposible, ¿no? De las heces de los animales, de ahí, Dios va a levantarnos otra vez
para Dios no hay nada imposible, ¿no? Ya que estemos ahí todos petrificados, ¿no? Exactamente. Sí, siguiente pregunta. ¿Y los que no creen en Dios, a dónde irán? Bueno, a la condenación eterna, dice la palabra de Dios, ¿no? A la condenación eterna. Ellos serán mandados a un lugar de tormento. Si alguien ha leído la novela de Dante Alighieri, con los anillos de la condenación eterna, es algo similar a lo que la Biblia dice, que ellos pasarán por varias etapas. Va a haber gente que será lanzada a lugares más duros. Por ejemplo, hay almas o va a haber almas que están en calabozos, en prisiones, en calabozos, purgando sus penas, están ahí purgando y un día van a salir de ese calabozo, de esa cárcel, de esa cadena que es donde están atados. Otros están siendo lanzados a un abismo, a una oscuridad sin cimientos, sin fondo. Otros estarán siendo lanzados al Hades, al infierno. Hay una palabra en el griego que es la palabra tártaro. El tártaro es lo más profundo del infierno. El tártaro es el lugar más profundo del infierno. Lo que en el libro de Apocalipsis se dice, y fue lanzado al lago de fuego. Esa palabra, lago de fuego, es tártaro. Ese lago de fuego solamente está preparado para Satanás, para el anticristo, para la bestia y los ángeles de Satanás. Solamente. Pero para los seres humanos están destinados otros juicios. Ok, muy bien. Siguiente pregunta del alumno Francisco Vargas. Dice, Apocalipsis 20:15 nos habla que, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se aplica esto si no habrá condenación en el tribunal? Ok, si te das cuenta, y yo creo que ahí se fue a tomar agua el hermano, no nos escuchó, la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Son dos eventos diferentes. El Es, tribunal de Cristo no hay condenación, pero en el juicio del gran trono blanco sí hay condenación. Ahí sí hay condenación. Son dos eventos, date cuenta. El tribunal de Cristo, ¿quién es el juez? Cristo es el juez. En el tribunal del juicio del gran trono blanco, ¿quién es el juez? No es Cristo, es Dios mismo. Por eso dice que cuando la majestuosidad de la deidad se levante en ese juicio del gran trono blanco, el cielo y la tierra van a huir, porque la presencia de la majestuosidad de Dios no lo va a soportar ni el cielo ni la tierra, pero sí todos los que van a estar siendo enjuiciados. Ahí se va a ver, ahí probablemente, yo puedo asegurarte algo, que probablemente en el juicio del gran trono blanco haya personas que sean salvas. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo? Sí, porque dice la Biblia, y el libro de la vida fue abierto, el libro de la vida, y otros libros fueron abiertos. O sea, no es solamente el libro de la vida, van a haber libros que se van a abrir. O sea, está el libro de las palabras ociosas. Cada palabra que nosotros decimos cuando nos enojamos, híjole, está siendo apuntado en ese libro. El libro de los pensamientos, el libro de las acciones, el libro de las finanzas. ¿Cómo estamos administrando las riquezas que Dios nos dio? Todo eso va a estar apuntado ahí. Si diste o no diste tus diezmos, pagaste tus deudas o te escondías de tu acreedor. Todo, dice la palabra de Dios, será revelado todo en aquel día. Pero ya, no te asustes, porque algunos ya se quedaron. ¿Qué voy a hacer con Coppel? No te preocupes, si ya te redimiste, si ya, ya pediste perdón a Dios, ya no te endeudes nada más, solamente administra bien tus finanzas. Muy bien, ¿alguien más? Como al niño al dedo, ¿no? Siguiente pregunta de la alumna Laura Ríos. Una persona que hace obras, pero practica la maldad y perversidad en brujería, lujuria, pero busca a Dios, ¿será salva? No. Primera de Corintios capítulo 15, mi hermana Laura, léelo en casita. Ahí te dejo de tarea eso.
Primera de Corintios capítulo 15, léelo con atención y ahí te vas a dar cuenta que nadie de ellos será salvo. Muy bien, sigamos con otra. Sí, la alumna Carla, cuando estemos en el reino de Dios, ya no recordaremos nuestra vida en el mundo. Bueno, no recordaremos el sufrimiento, el dolor, porque la Biblia dice que nuestras lágrimas serán enjugadas y no, no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad. La memoria no lo vamos a perder. Aquí, bueno, el pastor Arturo, que es psicólogo, ahí, nuestros recuerdos, en esa área de nuestro cerebro, recuerden que no van a morir. Voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la conciencia? ¿En dónde está la conciencia? ¿En dónde está el alma? ¿En dónde está el espíritu? ¿En dónde está? Porque muchas veces dicen, es que mi espíritu está aquí en mi corazón. No, mis amados, el espíritu está aquí en la mente, el alma está aquí en la mente. Entonces, todo está aquí en la mente. Cuando el hombre muere, la mente descansa. Cuando seremos resucitados, las conexiones neuronales volverán a activarse otra vez. Y los recuerdos hermosos, bonitos de tu familia, por ejemplo, el pastor Arturo, yo, que tenemos nuestras familias, el día que resucitaremos, yo voy a reconocer a mi esposa como mi esposa, a mis hijas que fueron mis hijas. Y tal vez tú digas, ¿cómo? Entonces yo voy a reconocer a mi... Sí, por eso atacaron a Jesús, pues. Por eso le dijeron, oiga, maestro, esta mujer tenía una maldición, ¿no? Porque tuvo 7 maridos y se le murieron todos. En el día de la resurrección, ¿de quién, mujer, de quién será? ¿Sí? Entonces ellos estaban conscientes, aunque negaban la resurrección, estaban conscientes de que un día nosotros resucitaremos con conciencia, pero nuestra conciencia será pura, será limpia. No nos acordaremos de los dolores, de los sufrimientos, del pecado que se vivió en el mundo, sino ya nuestra mente será como la mente de Cristo, 100%. Wow. Siguiente pregunta. Dice, los que en su vida no conocieron a Dios, pero fueron buenos de corazón, motivadores de pueblo, a crecimiento personal, ¿llegarán al cielo por inocentes o serán condenados? Nadie llegará al cielo por inocente. Nadie será, solamente los infantes, los que mueren de recién nacidos, los nonatos, niños menores de 5 años hacia abajo, son llamados inocentes, porque ya hoy en la actualidad, niños de 6 años en adelante ya tienen conciencia de sus actos. Incluso en Estados Unidos, en otros países, niños están siendo condenados por sus actos de que a pesar de que tengan 6 años, porque ya están conscientes. Una evaluación psicológica que les hacen ahí, todo eso, ¿no? Entonces, nadie será salvo por inocente. Ahora, cómo serán juzgados? Aquí va. Unos serán juzgados por la conciencia, eso sí, por la conciencia. Por ejemplo, los mayas, todas esas culturas prehispánicas serán juzgadas por la conciencia. Los cristianos serán juzgados por la fe en Cristo Jesús. Los judíos serán juzgados conforme a los mandamientos de Moisés, los 613 preceptos. Y aquí entramos en un problemón. Aquellos que abandonan la fe en Cristo y abrazan el judaísmo, ¿cómo serán juzgados ellos? Bueno, ahí nuestro Señor Jesucristo dijo, a ellos ya hay quien los juzgue. Moisés los va a juzgar. Entonces ya prefiero seguir en la fe en Jesucristo porque la ley de Moisés es más condenatoria que salvífica. Entonces nadie va a ser salvo por inocencia, ¿no? Todos serán juzgados por conciencia, por conocimiento, por conciencia. Aquellos que no conocieron el evangelio y murieron antes de que el evangelio llegara a nuestro continente, ellos serán evangelizados, alcanzados, serán salvos por la conciencia. Pero otros, en la actualidad, nadie puede decir, es que yo morí siendo inocente. No, no. Hoy en día, abres TikTok, abres Facebook y el más vil pecador, el sicario, el narcotraficante, el satánico, abre TikTok y le aparece, te aseguro que le aparece a alguien predicándole el evangelio. Ya no hay inocencia, ya no hay ignorancia. Hoy el evangelio está corriendo. Por eso decía yo que las redes sociales son un beneficio o son un estorbo para la iglesia, ¿no? Muy bien, gracias, Johnny. ¿Otro? Sí, creo que son todas las preguntas escritas.
a ver algún alumno que quiera participar, comentarle algo al maestro. Vemos aquí al alumno Jorge Morales, desactiva un poco su micrófono para comentarnos algo. Buenas noches, hermanos. Pues una clase muy amena, muy agradable, muy preocupante también, ¿no? Porque pues uno se queda, uno dice, ¿cómo vamos a quedar nosotros, ¿no? Pues yo tendría yo una duda, ¿no? Por ejemplo, he conocido personas que leen la Biblia, pero que no han dado esa declaración de fe al cristianismo. Ahí, ¿cómo quedarían ellos en dado momento que llegan a fallecer? O sea, Mm, ¿cómo, Ajá, cómo- en qué parte quedarían ellos? Pues, sí. o sea, y aunque Recuerda, ellos lean la Biblia, lean todo, pero no ajá. no pueden tener un... Recuerda lo que dice Santiago, Jorge. Santiago dice que los demonios, los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, hay personas que leen la Biblia, pero nunca se van a arrepentir. El Sí. leer la Biblia no es garantía de que alguien sea salvo. La Biblia no. La Biblia es un libro como cualquiera, cualquiera. Tiene historia, tiene leyes, es como un libro cualquiera. La Biblia no tiene poder por sí sola. La Biblia tiene que ir acompañada de oración, de arrepentimiento, de fe, para que tenga poder. Si no, no tiene nada. ¿Sí? Entonces, una persona que lee, te lo digo porque me ha tocado visitar, bueno, en tiempos atrás, ¿no? Me fui a visitar a una persona que me dijeron que lo fuera a orar por ella y era bruja. Y tenía la Biblia abierta. ¿Y sabes en qué capítulo lo tenía abierta? En el Salmo 91 y él practicaba la brujería y tenía la Biblia como amuleto. Entonces, eso no da garantía de salvación, sino la confesión de que Jesucristo es el Señor. Amén, amén, amén. Pues usted, un excelente ponente, se ve su experiencia y todo eso, y le agradezco mucho su participación y gracias por darnos esa aportación a esta hermosa clase. Y Dios lo bendiga y a usted y a su familia. Muy amable. Gracias, gracias. Gracias. Mm, muy bien, muy bien. Siguiente alumno, vamos a pedirle a José Luis Anaya Dionisio que si desactive un poco su micrófono, si quiere preguntar algo, maestro, un comentario, Buenas bienvenido. noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, maestro. Muchas gracias por el mensaje que nos está dando. Este, la única pregunta que quisiera hacerle es acerca de Apocalipsis 21, donde dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quisiera saber más acerca de eso. No, no comprendo la ciencia cierta si es que la Tierra que conocemos actualmente seguirá o ya no seguirá o solamente ese es literal. Ajá. Bueno, el, la tierra que actualmente conocemos es la tierra que va a continuar después de todos estos eventos o del cataclismo apocalíptico que va a existir. No va a ser creado. Por eso yo les decía a ustedes al principio, si tú lees Génesis, vas a encontrar todos los códigos escatológicos del futuro. Lo que sucedió en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero en el versículo 2 del Génesis 2 dice, pero la tierra estaba desordenada, vacía. Así va a quedar la tierra, desordenada, vacía, destruida. ¿Qué va a suceder entonces al final de los tiempos? Una reforma, una reestructuración, como Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dios, en el Génesis capítulo 1, versículo 3, no habla de la creación, habla de la recreación. Y lo que va a suceder en Apocalipsis 21 va a ser una recreación. Cuando dice la palabra de Dios, vi del cielo descender la nueva Jerusalén. Si te das cuenta, dice, vi del cielo descender la nueva Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que el cielo
va a volver a invadir la tierra. Y la tierra va a volver a ser lo que era al principio del Génesis 1:1, como Dios lo había creado originalmente. Entonces, esta tierra va a seguir siendo, o sea, nosotros seguiremos siendo mexicanos de la nacionalidad donde estemos aquí conectados, seguiremos siendo mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, van a seguir siendo, ¿sí? Entonces, y eso lo puedes ver en Efesios capítulo 3, mi amado. Ahí está en Efesios capítulo 3 para que le des una leidita. Muy bien, gracias, José Luis. Bien, vamos con la siguiente alumna. Esperemos que está aquí conectada, la hermana Cielo. ¿Quiere hacer un comentario, una pregunta? Te invito a que desactive su micrófono, nos comparta algo. Dios los bendiga, hermanos. Quería hacer varias preguntas, pero Ujú. voy a hacer una, ¿vale? Eh, Ve en una línea, ¿no? En una línea. En Adán y Eva, ellos todavía no pasan a juicio, ¿verdad? Porque son Bueno, bueno, por decir, vamos, yo quiero hacer esta pregunta, tengo esa duda. En Adán y Eva, hasta Moisés dice que está la ley, ¿no? Y en Romanos habla y también nos dice, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, ¿no? Estas personas de Adán hasta Moisés, que es donde se pone la ley de Dios, estas personas van a ser también juzgadas, pastor. No todas. sé si me entendí. Sí, sí Sí, me di a sí, entender. Sí, sí, sí. hermano, sí, hermano. Sí, todas serán juzgadas, pero date cuenta que desde Adán Ujú, hasta Moisés, ajá, de Adán a Moisés no existía ley, ujú, no existía ley. De ujú. Moisés hasta la venida de Cristo existe la ley. ¿Sí estamos? Sí, sí. Ok, entonces vamos viendo la primera parte. De Adán hasta Moisés no existía la ley. ¿Qué existía? La gracia. Ok. Entonces, todos ellos, desde Adán hasta antes de Moisés, todos ellos serán juzgados conforme Ujú, a la gracia que ellos recibieron o les fue revelado de acuerdo al conocimiento que tenían por ejemplo, de Dios. sí, Por ejemplo, ¿no? Abraham conoció a Dios como, lo conoció como el Shaddai, lo ajá, por conoció tus como nombres. el Ajá, Jireh. Entonces, ujú, ese conocimiento de por tu Dios, nombre. Ajá, ese conocimiento de Dios que ellos tuvieron, ese conocimiento les dará la credencial para ser juzgados conforme a la gracia. Pero de partir de Moisés hasta Cristo, todos los que murieron desde Moisés hasta Cristo serán juzgados conforme a la ley. Entonces, todos ok, los que ya murieron, por ejemplo, todos los que murieron desde Adán hasta Cristo, ellos ya fueron juzgados, ok. ya fueron juzgados. Adán, Eva ya fue juzgado, Abraham, Isaac, todos ellos ya fueron juzgados. La descendencia de Caín ya fue juzgada. Todos ya Ujú, fueron juzgados, porque el juicio se practicó con la muerte de Cristo. Es que todo eso, bueno, necesitaríamos profundizar un poquito más, porque aquí con la muerte de Cristo es un parteaguas para entender todos los misterios del ujú, inframundo, todos los misterios del inframundo y todos los misterios de la gracia en Cristo Jesús. Ahí en la muerte y en la crucifixión de Cristo. Pero todos ya fueron juzgados, ellos ya fueron juzgados. ok. Ahora, yo otra pregunta. Sí se puede. Ay, Ah, perdón. Ya voy a cobrar extras ade- después adelante, de adelante. ¿Cómo 10:30. no? Hablaba usted hace rato y decía que en esta tierra, yo voy a poner aquí algo. Los testigos de Jehová dicen que cuando nosotros, que cuando venga Cristo, porque ellos tienen una enseñanza y algo similar, por decir, en este tema, dice que la tierra no va a pasar, la tierra va a quedarse aquí, la tierra es donde nosotros vamos a venir con el Señor, ¿no? Vamos a vivir aquí con el Señor. Pero decía ahí en Apocalipsis 3:12
al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, ¿no? Dice, y escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios con mi nombre nuevo. Aquí yo tengo ya esa duda, no de los testigos, no, yo tengo bien en claro eso, ¿no? Pero sí tengo que entonces dice la palabra que el cielo y tierra pasarán, más su palabra no va a pasar y no va a quedar piedra sobre piedra. Esto es así como que sí va a descender una nueva Jerusalén, porque aquí ya me confundí. Ajá, ok, mira, Ok, a ver. para entender este tema, Sí, tendríamos que estudiar desde Apocalipsis capítulo 10 ujú, hasta el capítulo 19. Tendríamos que ujú, estudiarlo de manera muy profunda esos eventos. ¿Por qué ok. dice que no quedará piedra sobre piedra o todo esto será destruido? Por todos los eventos que van a suceder durante 7 años. Imagínate, durante 7 años Ajá, sí, va a haber un cataclismo tremendo. La tierra va a ser sacudida por los juicios de Dios. ujú, Entonces, el mar va a sufrir daño, los lagos, los ríos, los montes, todo va a sufrir daños, incluso las islas van a desaparecer. una Todo esto, metamorfosis, ¿no? sí, sí, todo, no, bueno, no una metamorfosis, sino todo esto va a ser destruido por Ujú, los juicios de Dios. Van a caer meteoritos, van a caer granizos, bueno, hay ujú, muchos juicios, ¿no? Y todo eso va a ser destruido. En pocas palabras, Génesis 1:2, ujú, Génesis 1:2, haz de cuenta que Génesis 1:2 se va a repetir al final del tiempo, donde la tierra va a ser inhabitable. ujú. Inhabitable, ya no se va a poder. Entonces, ¿qué va a ser el poder de Dios? ¿Cómo fue recreado la tierra en Génesis 1 del 3 en adelante? Con el poder de la palabra. Entonces, una vez más, el poder de la palabra, el poder de Dios, va a reconstruir toda la tierra, ¿sí? Toda la tierra. Y sí, se va a reestructurar Jerusalén, que va a ser llamada la Nueva Jerusalén, va Oh, a ya. ser restaurada, pero ahí ya va a ser otro evento escatológico más El profundo, tiempo milenial. Ajá. sí, en el tiempo milenial. Ok. Gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, bendiciones. Muy bien, pues nos metimos a temas de licenciatura, estamos en un bachillerato y pues creo que ha estado la clase muy profunda. Yo quiero nada más tomar un minuto para decirles que por ahí en el manual que ustedes tienen van a hacer un resumen de lo que han escuchado de la clase, que capturen los puntos claves que se han estado discutiendo en la clase sobre la escatología y que destaquen su relevancia para la vida cristiana y la fe. A final de cuentas, lo que es importante, si lo revisan ahí en el manual, lo que es importante es qué estamos haciendo con lo que sabemos, con lo que conocemos, de qué manera lo estamos accionando. Porque si nada más vamos a estar con cierta ansiedad de lo que habrá de venir o de acontecer y no nos ponemos nosotros a trabajar o a hacer servicio social o estar desarrollando, pues vamos a entrar por ahí en conflicto. Eh, Profesor Helio, gracias por la facilitación del tema, un tema, digo, nos metimos el profesor se metió un poquito más allá, buenísimo, ahí van a tener los alumnos la grabación para que la puedan estar revisando. Ya no vamos a tener la próxima semana clase porque pues ya entramos a días festivos, nos estaríamos viendo ya hasta Año Nuevo. Por ahí les vamos a poner la fecha. Prácticamente de este año es la última clase que tenemos que nos compartió el maestro Helio de escatología. A los que no están todavía, que no han enviado todas sus tareas, por ahí pónganse de acuerdo con el maestro Johnny. Ahí van a tener tiempo para que puedan estar haciendo ese cumplimiento y que cumplan, ¿verdad? Con sus tareas, con sus trabajos.
y ahora sí, como dicen, borrón y cuenta nueva, ¿no? Iniciamos el año y vamos a iniciar con toda esa fuerza. Ahí el maestro Johnny está para ayudarles, para asesorarles, para acompañarles, una situación o algo directamente por ahí con él. Y pues bueno, me gustaría que con algunas palabras, maestro Helio, podamos despedir la clase y así terminamos por el día de hoy. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este día. Muchísimas gracias a todos y pues Dios les bendiga y que esta semilla que haya caído en vuestros corazones dé fruto en abundancia. Dios les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y así quedamos despedidos. Gracias. Que tengan una feliz Navidad y un año muy bendecido ahí en compañía Bendiciones. de sus Gracias. seres. Igualmente. Los bendiga a Mil todos y a gracias su familia. por estar Que con Dios nosotros. los Gracias. bendiga, feliz Navidad, que Bendiciones. descansen. Gracias. Dios les bendiga. Maestro Johnny, feliz Navidad. Igualmente. Hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones, feliz año. Gracias. Igualmente para Dios ustedes. bendiga.